Alégrate y gózate en Jehová. Alégrate y gózate en Jehová, porque este es el día que hizo nuestro Señor. Lo hizo para ti, como lo dicta el Salmo 118, 24. Amigo, amiga, serás tan feliz como tú decidas hacerlo. Estamos de nuevo aquí en la cabina de la Super Radio, La Voz de los Milagros. Debemos estar eternamente agradecidos con nuestro Padre Celestial por habernos regalado esta su gran creación y en ella regalarnos este nuevo día. Es un gran día porque nuevamente es la oportunidad que tú y yo, amigo, amiga, tenemos para ponernos a cuentas con el Eterno. Él que es nuestro divino creador de todo cuanto existe dentro y fuera del domo, este domo que separa las aguas de arriba de las aguas de abajo por medio de este gran dosel llamado cielo que cubre nuestra hermosa y vasta extensión de nuestro reino plano, nuestro hogar, citado allí también en Génesis 1 del 6 al 8, donde dicta así: Jehová hizo una bóveda que separa las aguas para que éstas queden separadas. Y así fue, Jehová hizo una bóveda que separó las aguas. Una parte de ellas quedó debajo de esa bóveda y la otra parte quedó arriba de la bóveda. A esta le llamó dosel. De este modo se completó el segundo día, dice la Sagrada Escritura. ¿Qué tal, amiga, amigo? Esta es una entrega más de Corban Radio. Quédate aquí junto a nosotros, quédate en tu radio Bendición Estéreo, en el 103.3 FM, la Super Radio, La Voz de los Milagros. Te repito la intención del corazón de nuestro Padre al permitirnos una programación como esta, que es para promover y realizar los valores de las familias y de los corazones de nuestra linda y coqueta ciudad de Tijuana, así como de todo aquel lugar donde lleguemos a través de la internet, a través de YouTube, en nuestro canal que se llama Corban Radio, y también en Facebook, en La Voz de los Milagros y en Corban Radio. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, danos un me gusta y comparte nuestras publicaciones también en Facebook. Esto te lo pido para que tú y yo podamos ser partícipes de el exaltar el nombre de Dios y de realzar los valores a través de la palabra de Dios. Esto te lo pide quien está aquí detrás de este micrófono, pastor y comunicólogo del Evangelio, Gustavo Pérez, quien en este momento te dice: aquí todos somos bendecidos, aquí todos somos bienvenidos. La Biblia nos dice en Marcos 7:11 que Corban significa ofrenda a Jehová. De manera que la intención nuestra es que este sea nuestro Corban radial, nuestra ofrenda a Dios. Amigo, amiga, seguimos hablando de nuestro tema de la serie El Señor prepara mesa para nosotros. Y esto lo hace delante de nuestros enemigos, delante del enemigo de nuestras almas. Hemos estado hablando de buscar a Jehová porque Él es nuestro pastor. Y si es así, nada nos faltará. Veíamos la semana pasada cómo David usa la sed como una imagen de sus ansias, de su anhelo de Dios. Porque había carencia y ya no tenía esa sed de buscar de Dios. Él se estaba exigiendo a sí mismo dejar esa carencia fuerte, dolorosa, que es la sed, mucho peor que el hambre. Él estaba equiparando todo esto a la presencia que debe de estar en nuestros corazones, y cuando eso no sucede por nuestra conducta, el ser humano debe de estar sediento de la presencia de Dios, porque no hay carencia más fuerte y dolorosa que la sed, y mucho peor que el hambre. Una persona sin alimentarse puede vivir muchos días, pero sin agua muere deshidratado mucho más pronto, y trae muchas complicaciones en pocos días. Y comentábamos también sobre la superficie del agua, que aproximadamente es un 70% agua. Un hombre, dependiendo de su estructura física, también posee un porcentaje similar, un 50 o 70 hasta 75% del agua. El agua, entonces, es una forma simbólica de Dios. ¿Quién nos vivifica en nuestras sequedades espirituales? Solamente Él, el Espíritu de Dios, el Ruach HaKodesh. Usábamos una ilustración. Durante la fiesta de los tabernáculos se realizaba una celebración en la que los sacerdotes tenían al templo, llevaban agua, y esta agua era simbólica, la llevaban al templo, agua de la que había brotado de la roca, y la llevaban en una vasija de oro, como lo dice el Éxodo 17, que la sacaban del estanque de Siloé. En la procesión, la gente recitaba a Isaías 12:3, dice: sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. El agua era derramada sobre el altar como una ofrenda a Dios, mientras la gente gritaba y cantaba con alegría y con júbilo. El Señor Jesús fue el cumplimiento de toda aquella ceremonia que estaba representada, y Pablo nos lo dice en 1 Corintios 10:4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. La roca era Cristo. Pablo ve a la roca, ve a Cristo como la roca que da agua espiritual, esa agua que brota para vida eterna, que da al pueblo de Dios, tanto en el pasado como en el presente. Mirábamos también cómo David sabía que su vida estaba como la del siervo.
Él estaba en peligro de muerte y David reconoce su incapacidad como un hombre en medio de una situación que no tenía la solución para salir de ella. Desesperado como el siervo que brama, dice en su oración, en busca del único que podía defenderlo, y él era y es Dios. Hay una cosa que David hacía, como la hace el siervo en la alegoría que él nos da. En el Salmo 41, en el versículo 1, era y es necesario que también nosotros lo hagamos. Los siervos braman por esas aguas y David clamaba por esas aguas. Nosotros asimismo debemos clamar por esas aguas hoy en día. La gente común clama, por ejemplo, mirábamos que clamaba por dinero, porque no se sacia, nunca, siempre está pensando y quiere más en dinero. La gente clama por seguridad, la exige en su país, pero no hace nada por educar a su generación que viene, a sus propios hijos, para todos contribuir a que nuestro país cambie desde su cultura. La gente clama por justicia, una justicia ausente. La gente también clama por un equipo de fútbol, por su equipo favorito. La gente clama por las calles y lo hace porque no encuentra en dónde estacionar su vehículo. También la gente puede clamar hoy en día por no tener una esposa o porque la tiene y no es como él la esperaba. La gente hoy en día clama por el cuidado de la naturaleza, del poder descansar bajo la sombra de un árbol, por el cuidado de los animales. Hoy en día tenemos leyes de protección a los animales. La gente clama por fama, por reconocimiento público. La gente clama por tener siempre la razón, por la ciencia, la tecnología y por saber todo. Y sigue la lista interminable. Hoy en día las personas se enlistan en el ejército de Dios. Hay gente que se autoproclama como pastores o predicadores y lo hacen por querer ser reconocidos. Cristo debe de ser el centro de nuestras vidas. El siervo sabe que si no anda por las corrientes de agua, su fin será la muerte. Este es un animal muy inteligente. Él busca las aguas porque no quiere morir. Sabe que en las aguas él estará cubierto. David sabía que si no seguía el consejo de sus amigos de pasar el Jordán, su fin sería la muerte, morir en las manos de Saúl, y por eso, sin dudar, cruzó las aguas del Jordán. ¿Qué es lo que hemos obtenido de experiencia y de conocimiento a este momento? Que sobre todas las cosas tenemos que buscar con ansia y con todo nuestro ser la presencia de Dios. Hay que centrar los pensamientos en la capacidad de Dios para ayudarnos y no en la incapacidad para dejar de ayudar a otros o para ayudarnos a nosotros mismos, siempre pensando en los demás, siempre ayudar a los demás. Debemos recordar al Señor siempre en las batallas de la vida, en las horas de la noche, en oración, en los días de la juventud, cuando estemos lejos del hogar, en los tiempos de tribulación, como decía Jonás, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. El pez expulsó a Jonás y Dios respondió. La pregunta es, ¿estamos pensando que el tiempo que estamos pasando actualmente es de desaliento? ¿Aprovecharemos este tiempo como en este salmo, que es un salmo antidepresivo? Este salmo lo podemos utilizar justo en este tiempo para alentarnos nosotros mismos. Meditemos en él y aferremos nuestra voluntad a la bondad del Señor. David se deja vencer por la nostalgia y él decía, hablando de un abismo, y al utilizar esta palabra se refiere al mar. David pone de ejemplo su escondite en la cueva, debajo de las cascadas. Todas tus ondas y las olas han pasado sobre mí. Se refiere a las aflicciones, a los sufrimientos. Tiene negros pensamientos, se presenta como una persona anegada por un diluvio interno, en el que los remolinos, las ondas del mar pasaban, golpeaban su ser interrumpidamente, sin dejarle la oportunidad de levantar tan siquiera la cabeza. El ruido le recuerda al salmista las calamidades que se abaten sobre él. Sin embargo, dice David, pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. La misericordia y el canto son sus compañeros y su cántico es el resultado de la misericordia. Aquel que es nuestro Dios, el Dios de mi vida, no cualquier persona puede decir estas palabras. Un incrédulo tampoco, solo aquellos que han recibido la gracia del perdón de sus pecados, de nuestros pecados. Nada puede afectar más nuestra capacidad para poder creer y elevar nuestra fe que recordar todas estas cosas. Así como David con este salmo quería demostrar a la posteridad, a ti, a mí, a todos los que provienen de él en la fe, que sin Dios es imposible vivir. La persona sin Dios es como la tierra del desierto, árida, seca, está muerta espiritualmente por el pecado en su vida y apartado de Dios. David era una persona como tú, como yo, sometido a las mismas pasiones, cometió muchos pecados que tal vez tú y yo hemos cometido, sufrió las consecuencias, pero su corazón buscaba sedientemente, con ansias, así como un deseo ferviente, con vehemencia, con llanto, con lágrimas en sus ojos. Él sabía cómo buscar a Dios, sabía que lo hallaría,
si lo buscaba con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente. La pregunta es, amigo, amiga, si tú y yo estamos buscando de Dios o de nuestro Señor Jesucristo de la misma forma, si no lo hacemos, estaremos como David y el siervo en peligro de muerte, de una muerte espiritual, separados de Dios. Y esto puede suceder aún estando en las iglesias, porque muchas personas hoy en día aceptan al Señor Jesucristo solo de labios para afuera, no lo sienten en su corazón, incluso muchas veces ni siquiera llegan a pronunciarlo. Hasta aquí, amigo, amiga, hemos estado analizando esta parte de este salmo. El día de hoy continuaremos viendo lo que Dios nos dice cuando el salmista dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Este pasaje nos revela cómo es nuestro pastor, el pastor de pastores. Este pasaje nos cambia la metáfora y ahora encontramos la imagen de Dios como nuestro anfitrión. Justo en este pasaje, esta figura de un pastor se desvanece y aparece otra gran figura, la de el gran anfitrión. Y podríamos tú y yo preguntarnos, amigo, amiga, ¿hay algún factor que unifique estas dos partes en este salmo? Ese factor nos ayuda a comprender el poema. En las tradiciones de aquel éxodo, nosotros podemos encontrar una clave y la traeremos a esta entrega. Al salir de Egipto, el pueblo del Señor clama al Señor y el Señor seguía a su pueblo, los guiaba, los llevaba por el desierto como a un rebaño, buscándole agua y comida y un reposo. Cuando llegaban a la tierra prometida, el Señor los recibe como un anfitrión en su propia tierra, en Tierra Santa, en su territorio. Esto lo podrás encontrar en el Salmo 77, 21, en el 68, 11. Podrás encontrarlo en el Éxodo 15, 13. Ahora bien, la primera acción de Dios a favor de nosotros, a favor nuestro, la encontramos precisamente en este pasaje, donde dice: aderezas mesa delante de mis angustiadores. Mirábamos que lo que significaba esto es que el Señor nos ensalzaba y hacía que nuestros enemigos miraran que tú y yo, amigo, amiga, por creer en el Señor Jesucristo, somos consentidos de nuestro Padre Celestial. Y nos cuida, nos cubre, nos protege, pone un dosel alrededor de nosotros, como lo hace con todo este reino plano, nuestro hogar. En el Antiguo Testamento coinciden muchas enseñanzas. Por ejemplo, aquí también se puede referir a un banquete, el cual representa para nosotros la palabra de Dios y los enigmas escondidos que son revelados a nosotros cuando buscamos con mucha vehemencia la presencia y el rostro de nuestro Señor. Esta palabra, o estas dos palabras que te voy a comentar hoy en español, tienen muchos significados. Pero cuando dice aderezas mesa, significa que estaba preparando un banquete con esmero. Así como cuando una esposa sabe que su marido va a llegar a tal hora del día y se dedica, se esmera en preparar la mejor cena, el mejor alimento, el que más le agrade a su marido. Y lo hace con amor, con pasión. La esposa allí está aderezando la mesa para su esposo. Nuestro Señor Jesucristo igual adereza una mesa con tanto amor y con tanta pasión por nosotros. Como si hubiese un mantel bordado, con cubiertos de plata y copas de cristal, con platos de cerámica, con unos candelabros y flores para embellecer esa escena, ese banquete. Y cuando pensamos en este banquete, quizás podríamos experimentar lo mismo que experimentó ese hijo pródigo cuando regresó después de haber malgastado su vida y sus pertenencias. Decir a nuestro corazón que nuestro Señor nos ve igual, nuestro Padre Celestial, y hablar con Él y decirle: Padre, no lo merezco, no soy ni siquiera digno de ser llamado tu hijo, pero Dios hace todo lo que te estoy comentando de una forma increíble, hermosa. Este pasaje agrega otra frase y dice, a forma de pregunta, a forma de cuestionamiento: ¿quiénes son los angustiadores? Esta palabra tiene muchos sinónimos. Como te decía hace un rato, podemos decir que adversarios es sinónimo de enemigos, opositores, los que están en contra de nosotros, los que están en contra de nuestras almas. El hecho mayor, de mayor parte, de la diferencia en estas palabras que podemos utilizar hoy en día, nosotros como hijos de Cristo, como hijos de Dios, como seguidores de Cristo,
como sus discípulos o como aprendices, porque en Él tenemos todo el ejemplo. Hoy en día el cristiano también tiene enemigos, tal como nuestro Señor, tal como David las tuvo. La palabra de Dios también nos habla del enemigo de nuestras almas. Así que tomemos en cuenta todo esto. Primera de Juan 3:13 nos advierte: hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Una traducción que podemos encontrar alterna en este versículo sería: dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Y tú y yo el día de hoy, así como niños chiqueados, podemos decir, para que se llene de envidia. Cuando dice en presencia de mis enemigos, esto significa que lo verán, se darán cuenta, que sentirán tal vez esa envidia de la que te estoy hablando, porque nuestro Padre los tiene consentidos, pero no podrán hacer nada para impedirlo. Pero como Dios es un anfitrión ahora en esta etapa, Él es el que prepara la mesa. El cristiano se sienta en ella como si no pasara nada, ignorando a los que están en su contra, como si todo estuviese en perfecta paz. Amigo, amiga, podrás estar atravesando cualquier enfermedad, como tal vez la esté atravesando yo, algún familiar mío. Eso no debe de determinar nuestra felicidad. Nuestra felicidad debe de depender de que si es un día de vida que Dios nos presta, ese día tenemos que vivirlo en la presencia de nuestro Señor, así con alegría, no añorando lo que podremos dejar de vivir en el tiempo que viene, sino pensando en todo lo que ya Dios nos ha permitido y sobre todo en el día de hoy. Hay una acción de gracias además de esta a favor nuestro que encontramos en este versículo: es unges mi cabeza con aceite. El aceite posee varias cualidades, podemos hablar de 3 en este momento. Hay una suave apariencia, tersicidad al tacto y brillo a la vista, y una esencia al olfato, lo que implica una gratificación en nuestros sentidos, que hace que el que lo esté sintiendo, el ungido, se deleite en ello. Amigo, amiga, así como le sucedió a Aarón, pero hoy en día tenemos la ventaja de que es Cristo el que ya peleó nuestras batallas y Él nos ha hecho más que vencedores. Los evangelios nos hablan de una mujer que derramó un perfume de gran precio sobre la cabeza, o dependiendo de la versión o el libro que estés leyendo, el pasaje puede ser igual, ese pasaje donde derramó el perfume en sus pies. Esto para mostrar su amor y su respeto. Por otro lado, tenemos al rey Salomón exhortando a la alegría en la vida. Dijo: y nunca falte un ungüento sobre tu cabeza. Acción de Dios a favor nuestro, como nuestro anfitrión. Y hay un plus, encontramos un plus en este pasaje. Dice: mi copa está rebosando. ¿Qué mejor posición nos da el Señor frente al enemigo? Nuestra copa no solo está llena, está rebosando, se está desparramando. El aceite también es el símbolo del amor y del respeto, pero el vino demuestra que mientras permanezcamos en la presencia de Dios, dispondremos de todo en abundancia. Es posible que el salmista se refiera a esta costumbre en este pasaje de una manera en la que hoy en día se tiene todo lo necesario y quizás hasta en abundancia. Esto debe de elevar en nuestra mano esa copa en alto para que se derrame sobre los vasos vacíos de todos los que son nuestros hermanos y de todos aquellos necesitados. Se llena en exceso de tal manera que esté desparramándose para poderla compartir. ¿Con qué propósito hace el Señor que tu copa esté rebosando? Sino para que puedas compartir, el conocimiento, el contenido que hay allí. ¿Y con quién lo harás de compartir? Con tus semejantes, con tu prójimo, con otros. Ser de bendición para todos. Recuerda, amigo, amiga, que la vida del cristiano no tiene sentido si no es para vivirla en servicio a los demás y sobre todo en servicio a nuestro Padre Celestial. Hoy en día podemos hablar de que el conocimiento es poder, y el conocimiento que nos da la palabra de Dios es poder, pero el poder no tiene ningún sentimiento ni ningún beneficio si no se utiliza para beneficio de otros. La palabra de Dios nos invita a pensar en los demás, cuando en Hechos 20:35 dice que hay que recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Y en Lucas 6:31 dijo: ¿y cómo queréis que hagan los hombres con vosotros? Así haced vosotros con ellos. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Continúa el salmista diciendo en este hermoso pasaje: en la casa de Jehová moraré por largos días.
El Salmo 23:6 es lo que nos dice. Y el Antiguo Testamento tiene una exquisita forma de enseñarnos y lo hace con simbolismos, utiliza figuras, tipos, sombras de lo que habría de venir, que hoy en nuestros días ya han llegado. Y en el versículo 5 y 6, esta figura, como mirábamos que esta figura de líder, de pastor, de líder espiritual se desvanece y aparece un gran anfitrión. En esta sección del Salmo 23, Dios se revela a cada uno de nosotros como un anfitrión, y aquí encontramos una maravillosa promesa que incluye regalos, bendiciones, coronas para nosotros de parte de Dios. Él nos prepara un banquete para cada uno de nosotros y lo hace en presencia de nuestros acusadores. Unge nuestra cabeza con aceite, distinguiéndonos de los demás, y hace que nuestra copa rebose de bendiciones, porque somos bendecidos para llevar bendición a otros. Y nos concede el bien de la misericordia. De una manera así tajante, asegura y afirma que en la casa de Jehová moraremos por la eternidad. Ahora bien, amigo, amiga, también en este pasaje, en el versículo 6, encontramos dos pensamientos, dos declaraciones que te comenté que el día de hoy estaríamos hablando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Cuáles son las palabras que utiliza? La primera palabra es ciertamente, en verdad, de verdad, la cual es una palabra contundente, tajante, clara, que habla de un hecho indiscutible y que nos da aliento, seguridad, certeza total de que el Ruach HaKodesh, nuestro Emmanuel, el Dios con nosotros hoy en día, inspiró al autor de este texto para empezar este versículo con esta palabra ciertamente, verdaderamente poderosa, para dar un énfasis a lo que sigue. ¿Qué cosa podrás decirme? El bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. ¿A qué se refiere con el bien y la misericordia? Que nos van a seguir. ¿Cómo podemos definir estos dos hermosos regalos, estas dos virtudes, estos dos poderes que nos regala este versículo? ¿Qué queremos decir con el bien o con la bondad? ¿O qué quería decir nuestro Padre con todo esto? En este pasaje hemos encontrado ya hasta ahorita muchísimos regalos, pero este se refiere al bien y a la misericordia, pero solo vamos a poder mencionar algunos de los muchos que podemos encontrar. Por ejemplo, en Deuteronomio 30:15 nos dice: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. A los cielos y a la tierra llamó por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, porque es para que vivas tú y tu descendencia. Todos queremos la vida como la escogemos. La vida es el bien, y es decir, la salud, la fuerza, la alegría, la bendición de Dios. En el versículo 20 dice: amado a Jehová, solamente amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz, siguiéndole a Él, porque Él es la vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar, en Josué 1:8. Aquí nos dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahora, ¿en qué casos se aparta de nosotros el bien o no se aparta, o es por siempre? Veamos todo esto a la luz de las Escrituras. Dice Jeremías 5:25: vuestras iniquidades han estorbado estas cosas, y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. Entonces te tengo una pregunta, amigo, amiga. ¿Cuál es la segunda dádiva o bendición de Dios que se menciona en este versículo? Este texto dice verdaderamente, ciertamente, el bien y la misericordia. Entonces, hablando de esto, podemos llamar la compasión, el amor de Dios hacia nosotros, hacia aquel que está sufriendo las consecuencias del pecado, mitigando en un sentido los pensamientos provocados por la causa de las desviaciones, de la desobediencia, del pecado. La base de la misericordia de Dios, al igual que su gracia, está basada en una obra realizada por nuestro Señor Jesucristo. De acuerdo con la justicia de Dios, la misericordia se basa en los méritos de nuestro Yeshua HaMashiach,
nuestro Señor y nuestro Salvador. Este atributo de Dios también puede llamarse clemencia de Dios. Y la misericordia es una de las expresiones más notables del amor de Dios junto con su gracia y su longanimidad. Ahora, ¿qué nos dice la Biblia sobre la misericordia de Dios? Aquí te mencionaré algunas características. Nuestro Dios, primeramente, pues estamos hablando de ello, es un Dios de misericordia. En el Éxodo 26, cuando Dios se reveló a Moisés, le dijo: yo hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. En el Salmo 119, 64, de tu misericordia, oh Jehová, está llena la tierra, enséñame tus estatutos. Y también en Daniel 9:9 dice: de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. La pregunta aquí es: ¿qué característica de la misericordia de Dios podemos encontrar? Pues que es eterna. En 1 Corintios 16:34 nos dice: clamad a Jehová, porque él es bueno, porque su misericordia es eterna. También en el Salmo 100, versículo 5 dice: porque Jehová es bueno, y para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Otro salmo hermoso, el Salmo 103, versículo 17, donde nos dice que las misericordias de Jehová es de la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, sobre su justicia, la que tienen sus hijos y los hijos de sus hijos. Esto es maravilloso, porque aparte de que es eterna, es inmensa. En el Salmo 103, 11 nos dice: porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Y en el Salmo 108, 4 nos dice: porque más grande que los cielos es tu misericordia, y hasta los cielos tu verdad. La misericordia de Dios es hermosa. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Salmo 36, 7. El Señor siempre ejecutando su misericordia en la que Él puede darnos redención. Él nos redime y nos salva. El Salmo 44, 26 nos dice: levántate para ayudarnos y redímenos, porque esta es la causa de tu misericordia. Y en el Salmo 85, 7 nos dice: muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Y la salvación nos la da por medio de su Hijo, Yeshua HaMashiach, que murió por ti y murió por mí en la cruz del Calvario. En el Salmo 103, versículo 8, nos dice otras dos cualidades: misericordioso y clemente es Jehová. Aunque pueden ser sinónimos, tienen gran diferencia entre sí. Lento para la ira y grande en misericordia. El Salmo 51: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Salmo 51 es un salmo hermoso, cuando David recurrió a Dios para su perdón. En este Salmo 51:1, en esta frase, podemos denotar el sentimiento que había en el corazón de David al pedirle perdón a Dios, y le dice, te lo repito: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Y también en Isaías 55:7, deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y de esto la Biblia está plagada, llena de mensajes hermosos, como lo encontramos también en el Salmo 103:4. Dice que cuando hemos caído, Dios es el que rescata de el hoyo nuestras vidas, el que nos corona de favores y de misericordias en este mundo lleno de problemas, de pruebas y tribulaciones, de tentaciones. Es imprescindible que la gracia del Señor, es decir, el bien, vaya delante de nosotros, abriéndonos camino, y que su misericordia nos siga detrás, protegiendo nuestra retaguardia. A esto podemos agregarle el texto que dice: el bien y la misericordia me seguirán. Y la palabra que se utiliza aquí para poder expresar esto implica, o se puede traducir como perseguir, seguir de cerca. Me pisan los talones, hoy en día podríamos decir. Pero esta parte del texto termina con una maravillosa promesa, cuando dice: me seguirán.
donde quiera que vayamos. Es decir, no solamente nos va a acompañar 2 o 3 días, o cuando me porte bien, o cuando quiera seguir yo a Dios. Una vez que lo tenemos en nuestro corazón, estamos sellados y no podemos darnos el lujo de volver hacia atrás. La bondad suple todas nuestras necesidades y la misericordia borra nuestros pecados. Y esto es posible solo por el sacrificio que hizo Cristo allí en la cruz del Calvario, donde fue necesario que fuese derramada hasta la última gota de su sangre. Hoy, amigo, amiga, tú y yo podemos exclamar una expresión y la podemos hacer sorprendidos, pero muy agradecidos. Y podemos decirle al Señor, gracias. No solo porque preparas un banquete para mí en presencia de mis enemigos, haciéndome y demostrándole al enemigo que yo soy consentido tuyo, sino que me das grandes bendiciones, unges mi cabeza con aceite y haces que mi copa esté rebosando para que pueda compartirla con mis semejantes, con los más necesitados, con los que están sufriendo necesidad en estos tiempos tan difíciles, en esta época de crisis sanitaria, de crisis económica, de crisis moral, de crisis de inseguridad. Tú y yo, como creyentes en el Señor Jesucristo, podemos así con toda seguridad decir ciertamente, verdaderamente, el bien y la misericordia me seguirán. Y aquí pudiéramos decir, me van a pisar los talones donde quiera que yo esté. Pero no por un momento, no algunos días, sino que por el resto de nuestra vida. Sino que esto sucederá por todos los días, en la medida que tú y yo busquemos el rostro en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Podemos comenzar a concluir en ciertas meditaciones del Salmo 23. Podemos analizar la última frase del Salmo que dice, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Es una gran promesa que nos hará nuestro Señor. Y eso será muy pronto. Hoy tú y yo podemos hablar con nuestro Padre Celestial y darle gracias por todo aquello que Él ha puesto y dispuesto a nuestro alrededor, y sobre todo porque todo lo que se ha levantado en contra de nosotros, el Señor no ha permitido que prospere, sino que Él le ha transformado, ha utilizado todo eso en nuestro favor, trayéndonos un gran crecimiento. Amigo, amiga, algo te puedo decir con toda certeza: nuestro Padre Celestial nos trae gran conocimiento y gran aprendizaje en todo lo que hemos estado viviendo. Yo puedo asegurarte que la gracia de nuestro Señor es tan grande que aun cuando tengamos familiares que nunca quisieron saber de Dios, pero si el día de hoy o el día de ayer fallecieron o pronto, o se encuentran en una situación distinta y no han buscado de nuestro Señor Jesucristo, pero en el último instante, en el último segundo de su vida, aunque no puedan decir nada, aunque no puedan hablar con sus labios, pero en su mente, si en un segundo, en una fracción de segundo, claman al Señor Jesucristo, la gracia y la misericordia de nuestro Padre Celestial les cubre y les rescata y les perdona. Por supuesto que sí, porque es Dios el que escudriña cada uno de nuestros pensamientos. Por todo esto, hermano, hermana, amigo, amiga, podemos decirle a nuestro Padre eterno: te amamos, Dios Todopoderoso, porque si tenemos comunión íntima con el Padre y el Hijo, las cosas van a suceder por la obra de nuestro Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, Dios con nosotros, como siempre te digo, nuestro Emmanuel. El Espíritu Santo se encargará de hacer cosas que nosotros no nos imaginamos, y debemos creerle al Señor por las cosas que menos nos imaginamos. Juntos, amigos, busquemos estrategias para atraer a nuestros seres queridos a los pies de Cristo, pensando que en estos tiempos de calamidad y en estos tiempos tan difíciles, lo que verdaderamente nos debe doler en el corazón es que cada uno de aquellos que se nos están adelantando, los que se nos están yendo muchas veces sin Cristo en su corazón, y esto es lo verdaderamente doloroso, y no podemos seguir aletargados. Tenemos que clamar al Señor, y aún así, como yo te digo, que la gracia de nuestro Padre Celestial es tan hermosa que aún en la última fracción o milésimas de segundo, cualquiera que clame al Señor, aunque no alcance a pedirle perdón, pero si en su intención estaba el pedirlo, Dios le da la gracia y la misericordia. Pero aún con todo esto tenemos que seguir trabajando juntos, clamando al Señor Jesucristo. Por eso es que yo siempre te digo que trabajemos en equipo, que nos ayudes visitando nuestras redes sociales, que nos ayudes a compartir. El propósito es llegar a más personas, que más personas puedan arrepentirse y clamar a los pies de Cristo Jesús. Clamemos a Jehová,
por el Espíritu Santo, Él nos va a guiar y nos va a dar las estrategias en la oración, en la meditación, en la intimidad que tengamos con Él. A muchos tal vez en esta actualidad les preocupa qué harán cuando lleguen a una edad avanzada. También les inquietan los problemas de salud que quizás tengan más adelante. Seguramente tú y yo podemos hacer lo que hizo David en el momento en el que comenzó a preocuparse por su vejez y le rogó a Jehová: no me deseches en el tiempo de la vejez, justamente cuando mi poder esté fallando. No me dejes. Como lo dice en el Salmo 71, del 9 al 18. Jehová también le está tendiendo a cada uno de ustedes, amigos, su diestra de justicia. La pregunta es, amigo, amiga, ¿la aceptarás? ¿Aceptarás esa diestra de justicia? ¿Te agarrarás de aquel quien lo está prometiendo? Quien te está diciendo: no tengas miedo, yo mismo ciertamente te ayudaré. Hagamos una confesión de fe y digamos todos juntos, como lo dijo Isaías: no temeré. Recuerda tus temores solo para desecharlos. Enfrenta el miedo con el amor de Cristo y dile en la cara que ya no te asusta, porque Yeshua HaMashiach, nuestro Jesucristo, está contigo, está con nosotros. Cuando afrontamos el temor, Él está forzado a abandonarnos. Y si tú te abandonas en los brazos de Jesucristo, Él te va a sustentar. Te dice: no desmayes, porque yo, Jehová, soy el que te esfuerzo y siempre te ayudaré. Amigo, escucha. La gracia que hay alrededor de nosotros, solamente el Señor la permite para que nos demos cuenta de que no son las circunstancias ni nuestro entorno lo que debe de determinar nuestra felicidad. Y por causa de ella no debemos atemorizarnos, sino que nuestras decisiones son las que verdaderamente nos llevan a experimentar esa hermosa felicidad. Las decisiones que tomamos son las que determinan nuestro futuro. Yo te recuerdo, como siempre, que seremos juzgados según el aprovechamiento que le demos a nuestro tiempo, como lo dice 2 Corintios 5:10. Porque no tenemos la vida comprada, ni siquiera los próximos 5 minutos de vida. Amigo, amiga, no estés atemorizado por la muerte, porque aun cuando te hayan dicho que hay enfermedad y que hay cierto tiempo de vida, el que tiene la última palabra es Dios. Porque aún sin enfermedad, no tenemos los próximos 5 minutos de vida garantizados. De manera que si todo esto está de esta forma, tenemos que reconocer que la vida es muy corta. Yo te invito, como siempre, a vivirla con intensidad, pero con santidad. Nuestra vida es como un segundo en este átomo impalpable, en este tiempo, en este presente, que hay un tiempo sin tiempo, aquí donde palpita la eternidad y determina dónde viviremos esa eternidad. La eternidad tal vez nos separa de Jesucristo si estamos lejos de Él, pero la eternidad la pasaremos junto a Él si vivimos y morimos en Cristo. Si has escuchado este mensaje hasta este momento, hermano, hermana, o amigo, amiga, y tú reconoces que necesitas la ayuda de Dios, de Jesucristo, del Espíritu Santo, Él te puede sanar. Si lo reconoces, Él te puede sanar física o espiritualmente. Solo tienes que recibirlo como tu Salvador personal y como tu Señor. Solo para hacerlo, es una oración muy sencilla. Puedes hacerlo con tus propias palabras en este momento o al terminar el programa. Si gustas llamar al terminar el programa, con gusto te voy a guiar con una oración. Pero lo importante es que le digas en este momento a nuestro Padre Celestial que en el nombre de Jesucristo, hoy venimos a Él a pedirle al Hijo que entre en nuestro corazón. Queremos hacerlo nuestro Señor y nuestro Salvador personal. Le tenemos que pedir y decirle al Padre, darle gracias, porque murió en la cruz en forma de Hijo. Y tenemos que decirle que somos pecadores, que nos perdone. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que siga actuando entre nosotros, que siga llevándonos de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Pídele al Señor que anote tu nombre en el libro de la vida. Entrega tu camino al Señor y confía en Él. El resto Él lo hará. Amigo, amiga, yo creo en las promesas de Dios. ¿Y tú? Yo creo en esas promesas, sobre todo en esa que dice que el Señor nos pide que vengamos a Él. Vengan a mí, todos ustedes que están cansados de cargar sus pesadas cargas, y yo los aliviaré. Mateo 11:29. Amigo, amiga, sé que estás enfrentando una pesada carga, pero este es el momento de venir a los pies del Señor, de depositar tus cargas, de dejárselas a Él, a sus pies, y decirle: Señor, aquí está. Y Dios te promete aligerar las cargas y el peso que vienes trayendo. Dile al Señor: sí quiero, te acepto como mi Señor y como mi Salvador, porque cada día de nuestras vidas hay que vivirlo y aprovecharlo al máximo. Recuerda que la Biblia nos dice en Romanos 10:10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Por esto es, Señor, que hoy con nuestros labios, con nuestra boca, clamamos a ti en el nombre poderoso de Cristo Jesús, pidiéndote gracia, clemencia, misericordia y bondad. Tal como está escrito, creemos que esas promesas se aplican para nosotros y nos adueñamos de ellas en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Yo por último, amigo, amiga, te recuerdo que Cristo prometió regresar por su iglesia.
y que ese día puede ser hoy. ¿Estás preparado? ¿Estás preparada? Esto te lo dejo para meditar. Amigos, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, como lo dice Romanos 13:8 y Números 6, 24 y 26. En este momento me despido. Yo le pido al Padre, le digo y le pido a nuestro Padre Celestial que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Le pido también a Jehová que alce sobre ti su rostro y que ponga en ti su paz. Recuerda, tenemos una cita los lunes y los jueves en punto de las 7 p.m. Te invito a continuar con nuestra programación de Bendición Radio, pero también te invito a visitar nuestras redes sociales, Facebook, La Voz de los Milagros y Corban Radio, y nuestro canal de YouTube, Corban Radio. Entra, suscríbete y comparte nuestras publicaciones. Hasta la próxima.